gracias al magíster Miguel Pizarro Guerrero. Máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, en España. Estudios doctorales en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de especialización en negligencias médicas y propiedad intelectual por la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Autor de varias publicaciones. Programa de control del crimen, diagnóstico y propuestas. Delito de apropiación ilícita. Cuestiones sustantivas y procesales. Manual Derecho Penal, parte especial. Impreso en el Departamento de Impresiones y Publicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Sus últimas publicaciones son la valoración de la prueba de los delitos sexuales. Esto se está haciendo en el marco del diplomado del nuevo Código Procesal Penal. A continuación, con el magistrado. Muchas gracias. No es necesario esto, ¿no? Hablar de la prisión preventiva y los estándares de prueba implica, en principio, entender la problemática en la cual se desarrolla esta situación para poder mejor entenderla, ¿no? Es por ello que me voy a referir a dos cuestiones previas antes de tocar el tema que nos ha convocado esta mañana. La primera cuestión que quiero tocar es cómo surgió el derecho procesal, cuáles son sus fines, el derecho procesal penal, sus fines y qué relación tienen con la prisión preventiva. Y en segundo lugar, es algo que me parece muy importante para entender por qué existe en la actualidad, o así lo percibimos, que hay un abuso en la aplicación de la prisión preventiva. Muy bien. En realidad, el derecho procesal penal, como nos damos cuenta por nuestros estudios, no es una ciencia muy antigua, tal como lo conocemos. O sea, siempre ha habido un sistema de castigo, pero no todo sistema de castigo es un sistema procesal, porque un sistema procesal implica necesariamente una forma de garantías, una forma de resguardos del individuo frente al Estado. Y por lo tanto debemos entender que cuando nació el derecho procesal penal, nació de una denuncia a un sistema anterior, un sistema o una forma de castigo, ¿no? Vamos a imaginarnos, y para esto de repente los que han visto, le gusta el cine, una escena del castigo que tiene William Wallace en Corazón Valiente, donde es primero, antes de ser cortado la cabeza, antes de ajusticiarlo, porque estaba condenado a muerte, es primero torturado. Este sistema que nos parece, y además se hacía en plaza pública para que todo el pueblo lo contemplara y sirviera de ejemplo. Este sistema que nos parece a nosotros, al menos lo que tenemos la sensibilidad humanista abominable, existió y era aprobado y tenía sus defensores. Así que vamos a llamarlo a esto punitivismo, o sea, el punitivismo. El punitivismo es una concepción que privilegia el orden, privilegia a la sociedad por encima del individuo. O sea, el punitivismo no corresponde solamente a esa época, sino el punitivismo se ha ido desarrollando en diversas etapas, ¿no? Y bajo diferentes regímenes, algunos más atroces que otros. Podemos mencionar en el siglo XX los regímenes fascistas de Mussolini, pero principalmente nos puede servir como ejemplo el régimen nazi-fascista de Alemania. No debemos perder la perspectiva, tal vez, de que ellos orientaron su gobierno y su sistema jurídico, y hubieron grandes profesores que justificaron ese sistema en la persecución de los judíos, sino veámoslo que también hubo alemanes, ciudadanos alemanes, que fueron perseguidos. Y a esto le llamaron un proceso de
ordenamiento social, donde había un grupo de personas que tenían que ser, primero, esterilizadas. O sea, hubo grandes campañas de esterilización. A estas personas que llamamos rebeldes, al someterse a las reglas del régimen nazi, se les categorizó como asociales, es decir, que no aceptaban las reglas de la sociedad, asociales, ¿no? Y los asociales debían ser, primero, evitar que se reproduzcan a través de las esterilizaciones, y después, si es que ya no cambiaban, a pesar de ser alemanes, tenían que ser también exterminados, eliminados, ¿no? Esta es una situación extrema, pero detrás de todo esto había un sistema jurídico. En los juicios de Nuremberg también se sometieron no solamente los criminales de guerra, sino también los juristas. Hubo juicios juristas que justificaron con su pensamiento, su pluma, estas atrocidades, ¿no? En nombre y el bienestar de la sociedad. Pero no solamente desde el punto de vista nazi, ¿no? Sino también desde el comunismo soviético, el estalinismo, esa etapa del estalinismo, con los procesos de Moscú en los años 30, donde se eliminaron a todos los opositores políticos. Nos puede servir como ejemplos donde el interés de la sociedad, el ordenamiento de la sociedad, inclusive en nombre de valores que nos pueden parecer positivos, ¿no? Como por ejemplo la justicia, por ejemplo el desarrollo. Solamente para mencionar y que se den cuenta lo atroz que puede ser esta idea, ¿no? De que de la razón llevada, a la razón le hemos quitado toda humanidad. Cuando a la razón le quitamos toda humanidad, la convertimos el sistema jurídico en una máquina fría, despiadada, donde hay que excluir. Es como que una familia, ¿no? Usted tiene 3 hijos, pero solamente su presupuesto le alcanza para alimentar a 2. Entonces, en una fría racionalidad, habría que eliminar a 1. En un sentido de lo que llamamos afecto, amor o relaciones de humanismo, usted diría, no, es imposible. ¿Cómo voy a hacer eso? Eso no es, o sea, no es concebible en su manera de ver, porque no está en su manera de pensar. Pues, pero hay personas que han pensado que hay seres humanos inservibles, descartables, y estas personas descartables, a las cuales le hemos quitado toda su humanidad, son a los delincuentes. O sea, le hemos quitado toda y los hemos categorizado inclusive en algunos casos con delitos muy graves como violación, como monstruos. O sea, entonces cuando uno le dice que es un monstruo, ya no es como nosotros. ¿Sí? Entonces los monstruos tienen que ser exterminados, y por eso se habla, y de esto lo decía Thomas Hughes, que con respecto a la prisión en el Leviatán, que era un acto hostil, la prisión era un acto hostil del Estado contra los ciudadanos. Así que, si no nos ubicamos en este contexto de una lucha de posiciones ideológicas, estamos sin entender realmente el problema y no vamos a poder darle solución al abuso del uso de la prisión preventiva, ¿no? Hay una lucha de posiciones y eso se manifiesta también dentro de la judicatura. Y para terminar esta idea del contexto en el cual nos desenvolvemos, que es complejo, tenemos más aún que el juicio que se puede hacer, el proceso penal, es un proceso penal que está expuesto también antes en el siglo XX. Había una exposición a la prensa, pero era una prensa escrita. Y después, cuando apareció la televisión no tenía la capacidad de focalizar su atención en un tribunal. Entonces, esto de repente no estamos tomando en cuenta para no analizar qué está pasando por el tema del abuso. Es que ahora es diferente porque existen lo que se llama las redes sociales. Entonces, las redes sociales crean una falsa imagen de que se ha socializado, democratizado la información. Entonces, cuando las redes sociales surgieron hace 10, 15 años,
y ahora hay un uso intensivo por parte de todos, los utilizamos para comunicarnos y también para expresar ideas. Se pensaba utópicamente que esto iba a permitir tener más conocimiento, pero lo que hemos visto es que no existe más conocimiento, sino son utilizados como instrumentos de presión. Entonces se crean una especie de aniquilamiento mediático, se aniquila a las personas. Entonces, cualquier juez que tenga la osadía de ir contra la opinión de estas redes sociales es sometido pues a su aniquilamiento, ¿no? Social y mediático, que es algo que influye mucho hay gente que tiene que cerrar todas sus redes porque ya no puede soportar el nivel de ataques a que son sometidas estas personas, ¿no? Esto es lo que, digamos, esto es el contexto, ¿no? Hablemos de lo segundo. ¿Por qué ocurre el abuso, no? Entonces, yo no quiero analizar en esta parte, ver la mirada de que porque la norma está mal dada, porque creo que el Código Procesal peruano en su configuración normativa está muy bien, o sea, inclusive tiene mejor factura y calidad que otros códigos, se inspira en los mejores códigos europeos, o sea, su estándar es muy alto, ¿no? Yo no creo que tampoco tenga que ver con razones de poca difusión y de capacitación que se haya estado haciendo a los jueces, ¿no? Desde la aparición del nuevo Código Procesal Penal 2004, han pasado ya pues justamente este año 15 años. O sea, 15 años de capacitaciones, tampoco es por falta de capacitación e información, ¿no? Entonces, para entender esto, quiero utilizar en esta parte de mi exposición un pensador que de repente no es muy conocido, que se llama Hans Reichenbach, ¿no? Se escribe como María Reich, pero le agregamos como el compositor Bach, Reichenbach. Él escribió un libro que se llamó Experiencia y Predicción. Y nos va a hacer entender que, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que es justamente lo que trata el trabajo de este autor, ¿por qué está ocurriendo el abuso? Este autor analiza que los aspectos del conocimiento, porque es un tema de conocimiento, cómo se crea el conocimiento, cómo se forma, y cómo, es obvio que el conocimiento existe, es algo sociológico. Y esta sociología digamos que existe, es parte de lo que la judicatura no está fuera, no es algo externo. Los jueces son personas que también viven en una ciudad, comen, leen periódicos, están expuestos a todo ello. ¿Cómo tomamos una decisión? Nosotros, ¿cómo toman las decisiones ante una solicitud, un requerimiento de prisión preventiva? ¿Cómo toma la decisión el juez? Entonces, pensamos tal vez que toma la decisión después de escuchar a las partes y analizar, y él decide. Es decir, hay una etapa, lo que llamamos la valoración, y después viene la motivación muy bien desarrollada. Vamos a hablar del estándar de motivación, ¿no? Pero realmente no se toman así las decisiones. Las decisiones ocurren de otra manera, y para eso también nos ha ayudado mucho la escuela Gestalt, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Que ve al ser humano como un todo, y el ser humano no es la suma de sus partes en su razón, en su mente, sino la mente humana primero toma la decisión y después la justifica. Inclusive en las últimas investigaciones de neurociencia, que parten de la neurociencia, esta velocidad de tomar una decisión es mayor de la que es de nuestra conciencia. O sea, tomamos la decisión y después, microsegundos después, recién tomamos conciencia que estamos tomando una decisión. Es que la mayor parte de las decisiones más importantes, inclusive de nuestra vida, son emocionales y no tan racionales. Por ejemplo, elegir una carrera como el derecho es una decisión muchas veces emocional. Y también lo mismo pasa con
con casarse, que es una decisión dramática, importante en la vida de muchas personas, o convivir, con quien convives. Son decisiones que tienen un gran componente emocional. Por lo tanto, si vemos que los jueces, al momento de tomar una decisión, no piensan tan despacio, sino piensan rápido, porque es la naturaleza de la mente humana. La mente humana siempre piensa rápido y no se da esa pausa. Él ya tomó una decisión, y esta decisión en función de qué está en función de su experiencia. O sea, los jueces tienen experiencia, años que han estado trabajando, y en base a su experiencia, vale decir, va a ser estas llamadas reglas de experiencia que van a tomar el sustrato, componente muy importante en la toma de sus decisiones. Ahora está, entonces, si hemos encontrado cuál es el origen de la toma de sus decisiones, tenemos que analizar por qué entonces, desde nuestra perspectiva, hay bastante error, la tasa de error. Es decir, el derecho procesal penal nació también con la idea de que los jueces, como cualquier persona, se equivocan. Y para eso se establecen mecanismos de corrección del error. El error en una ciencia sería 5%, es decir, para que usted tome una pastilla y se sienta confiado, tendría que suponer que tiene 95% de confiabilidad, certeza de que esa pastilla, con su composición química, le va a ayudar al padecimiento que tiene, a la enfermedad que usted en ese momento está teniendo. La pregunta es, el error judicial al momento de tomar una decisión, que ya hemos visto que tiene un gran componente basado en la experiencia y también en el contexto social en el cual se mueven los jueces, ¿cuál debe ser el error aceptable, ¿no? Entonces, los padres del derecho, Jeremías Bentham, los históricos, ¿no? Carrara, ellos pensaron siempre que el error tenía que cargárselo a alguien. O sea, siempre alguien carga con el error. Entonces, ¿a quién cargamos el error? Y construyeron un principio que hasta ahora siempre lo escuchamos, del indubio pro reo. Es decir, si yo tengo una duda, puedo equivocarme. El error tiene que estar, ¿no es cierto?, a favor del reo. Y a raíz de esto podemos ir construyendo una serie de principios. La interpretación de una norma, y está en nuestro código, ¿no? La hermenéutica tendrá que interpretarse favor libertatis. Es decir, si hay una duda entre mandar a prisión a una persona y, digamos, dudo sobre alguno de los elementos de convicción, o sobre el peligro procesal, o sobre el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Si hay alguna duda, entonces en mi razonamiento basado en estos principios, yo digo, bueno, más vale hay discrepancias, más vale 10, ¿no es cierto? Decían 10 culpables libres que un inocente preso, ¿no? Algunos dicen más vale 1000, ¿no? Hay varias frases, las frases podemos cambiar, ¿no? Pero ya habían pensado estos fundadores del derecho procesal de que había que trasladar el error, cargárselo a alguien. Entonces se lo cargamos, obviamente, al Estado. Y le establecemos un estándar, ¿no? O sea, los estándares aparecen llamados estándar, aunque este lenguaje no es parte de nuestra tradición jurídica. Los estándares se ubican en la tradición anglosajona. ¿Por qué la tradición anglosajona? Porque en la tradición anglosajona, cuando vemos un juicio, vemos que hay un jurado, pero es un jurado que no son expertos en derecho, no son abogados, no son juristas, son ciudadanos. Y por lo tanto, como son ciudadanos y tienen que tomar alguna decisión muy importante como culpable, no culpable, ellos tienen que tener alguna referencia. Entonces el juez, que es en este caso el que los instruye, les dice, si ustedes tienen una duda, en este caso hablamos de duda razonable, ¿no? Ya hablaba de la razón, ¿no? La duda, que no es cualquier duda, sino es una duda razonable. Entonces construyen el estándar de prueba anglosajón más allá de toda duda razonable. Entonces le instruyen al jurado, que son 13 miembros del jurado,
Si tienen alguna duda razonable que les haga entender y comprender estos hechos y no les lleve a una convicción, o que con certeza ustedes deben seguir este principio. El juez no le está diciendo que tengan que tomar una decisión en un extremo o el otro, simplemente ríjanse por este principio. Entonces, este estándar, Larry Lauda, ¿no?, que es un epistemólogo, ¿no?, norteamericano, que ha trabajado mucho el tema de los estándares de prueba. Hay libros ya traducidos, ¿no? Hammurabi ha traducido hace unos años, ¿no?, por la traducción del profesor argentino Edgar Aguilera, estándar de prueba, que es una compilación de sus artículos, ¿no?, el estándar de prueba en el proceso penal, que esta fórmula del más allá de una duda razonable es una fórmula muy abstracta, es muy abstracta y no nos permite tampoco tomar decisiones. Ahora, en nuestra tradición no existe. ¿Cuándo apareció esta palabra de los estándares de prueba? Apareció hace poco, en la sentencia plenaria casatoria 01-2017, ¿no? La sentencia plenaria casatoria 01-2017 trataba el tema del lavado de activos. En esta sentencia plenaria casatoria se estableció también una gradualidad de los llamados pesos o exigencias de prueba, vamos a llamarlos así, exigencias probatorias, ¿no? Entonces, desde una sospecha inicial, sospecha fundada, necesaria, o sea, hay una gradualidad hasta una grave sospecha. Entonces, establecieron que el estándar, en el caso de la prisión preventiva, sería sospecha grave. Tenemos ya que establecieron el tema de sospecha grave. En la casación 626-2013, que es un precedente establecido para la prisión preventiva, donde se basan todas las audiencias de prisión que se desarrollan a nivel nacional de todas las cortes del país, no se hablaba de sospecha grave, sino se hablaba del estándar de la alta probabilidad. Es decir, que los elementos de convicción probatoria suficientes deberían ser de alta probabilidad. Entonces, ya tenemos ahí un primer bosquejo. Para esto hay que ser lo más didáctico posible. El estándar de prueba o probatorio, para no confundir y no utilizar la palabra prueba, y no entrar en debates si en esta etapa de la audiencia de prisión preventiva se debe desarrollar temas de prueba, vamos a hablar de estándar probatorio, que sí lo permite. Es diferente en los elementos de convicción, o sea, del 268 literal A, al referido al literal C, lo que llamamos el peligro procesal. Son diferentes. Tendríamos que la Corte Suprema ha establecido que el estándar probatorio en el 268 literal A es sospecha grave, o igual a alta probabilidad. ¿Qué alta probabilidad? Alta probabilidad que el imputado esté vinculado con el delito que a manera de hipótesis nos trae el fiscal. Porque lo que trae el fiscal son actos de aportación de hechos. Estos actos de aportación de hechos a través de los elementos de convicción que ingresan al debate y al contradictorio, porque la defensa se le va trasladando punto por punto cada elemento de convicción y está en la obligación de la defensa de hacer un contradictorio, es decir, oponerse, cuestionar, criticar la naturaleza de este elemento de convicción. Entonces, este estándar es diferente al del peligro procesal. O sea, en el estándar de peligro procesal se utiliza otra terminología. ¿Por qué? Porque en un estándar probatorio del elemento de convicción estamos ante hechos del pasado, o sea, hechos que han ocurrido y a modo de indicios hay que establecer su verosimilitud, su fiabilidad, su credibilidad. Pero con respecto al peligro procesal, lo que tiene que hacer el juez es una prognosis, es decir, una proyección. En buena cuenta, tiene que establecer
el riesgo. En este caso, el riesgo de fuga y el riesgo de perturbación probatoria. Y aquí el estándar es un estándar, y lo dicen la mayor parte de los que han escrito sobre esto, es un estándar más abstracto, más subjetivo, porque la exigencia en este caso del 270 sería que el juez debe utilizar el estándar de la racionalidad, es decir, de aquello que considere lo razonable. Lo razonable. Bien, entonces hemos ubicado ya cómo está el panorama de los estándares. Primero, que el estándar sería, para definirlo de alguna manera, el estándar es una exigencia. La Corte Suprema entiende que es algo cuantitativo, es decir, una exigencia de pesos probatorios. ¿Correcto? El Tribunal Constitucional peruano también ha señalado lo mismo con respecto en el habeas corpus famoso, ¿no?, de caso Llantomala, Nadine Heredia, que el estándar de prueba en este caso tiene que ser de la alta probabilidad, y con incidencia en que debería el juez, al momento de tomar una decisión, tomar en cuenta los elementos también de descargo de la defensa. O sea, es decir, tiene que valorarlos al momento de emitir su decisión, ¿no? Entonces, tenemos ahí que esta es la primera cuestión. ¿Qué es lo que yo pienso? Les doy yo ahora mi opinión sobre esta situación de los estándares. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que sin restar la importancia al establecer el baremo o la vara, el asunto central para los abogados que litigamos, para el punto de vista práctico, es cómo medimos la vara. Yo creo que ahí reside el tema central. Me explico. Si yo pongo una vara de alta probabilidad, esa es mi vara, y digo, o si no, sospecha grave, la incidencia debe estar del análisis en cómo establezco cuando hay una alta probabilidad, y la probabilidad no sea mediana o baja, o cuando es sospecha grave o cuando es leve, pero ¿cómo lo mido? O sea, es decir, cuando usted quiere medir la temperatura de las condiciones del ambiente, usa un barómetro, ¿no?, las condiciones de lluvia. Cuando quiere medir la temperatura, un termómetro. Cuando usted quiere medir la extensión de esta habitación, utiliza un metro, un centímetro, y utiliza una escala, puede ser escala inglesa, escala americana, etcétera. O sea, utiliza algún mecanismo. La pregunta es, ¿con qué herramientas vamos a medir el estándar de alta probabilidad o de grave sospecha? Es ahí donde yo acudo a que debe existir unas reglas de medición que vamos a llamar primero la fiabilidad probatoria. ¿Qué cosa es la fiabilidad probatoria? Vamos a definir este primer concepto de lo fiable. Y después vamos a diferenciarlo de la credibilidad. Tomemos como ejemplo, el ejemplo, digamos, más resaltante, que puede ser para todos una pericia de ADN en un caso de elemento de convicción, de un caso de violación. Entonces, para todos debemos de tener en cuenta que la fiabilidad, número uno, es de quien elaboró la pericia. Entonces sería la fiabilidad del perito. Entonces le exigimos cuestiones formales y cuestiones que son de su experiencia, conocimiento. O sea, formales porque, bueno, que sea un perito colegiado, ¿no?, que tenga las acreditaciones académicas, ¿no?, y también le vamos a exigir las especialidades, pero también le vamos a exigir, en este caso, aparte del perito, vamos a ver la pericia, cómo ha sido elaborada. Es decir, hay protocolos.
los protocolos que establecen cómo fue tomada la muestra, si es un ADN, pues porque puede haber contaminación de la muestra, puede haber suplantación. En un mundo como sociológico como el nuestro, tan desconfiado, entonces podemos desconfiar que esa muestra ya ha sido adulterada, etcétera, ¿no? Okay. A eso le llamamos fiabilidad. O sea, un elemento de prueba tiene que tener fiabilidad. ¿Por qué? Porque nos acerca a la exactitud del resultado. O sea, lo fiable es aquello que es exacto. Pongamos el ejemplo de una máquina fotográfica. Una máquina fotográfica plasma a través de un mecanismo que usted ni yo de repente conocemos, pero usted compra una máquina fotográfica, usted no le pregunta al vendedor muchos detalles técnicos sobre la máquina. Lo que le pregunta es, oye, ¿qué tal las fotos? ¿Cómo las toma? Yo quiero unas fotos lo más exactas, más bonitas. Y le dice, no, esta tiene tal lente, ¿no? Y cuesta más por esto, por lo otro. Entonces, lo que usted está reclamando es que sea fiable, porque le toma una foto y dice, no, esa foto no ha salido bien, no ha captado el instante de la sonrisa, los colores. La fiabilidad tiene que ver con exactitud. Y esto es muy importante. O sea, un ancla, como quiero llamarla, para poder establecer, en este caso, el estándar, si es alta o baja, o grave o leve, sería si el elemento de convicción probatorio es fiable. Y por lo tanto, este es el primero, ¿no? De la fiabilidad. Pero la fiabilidad no puede estar sola, porque recuerden que en nuestro código procesal habla que los elementos sean fundados. Entonces, fundado es cuando es fiable. Esa sería nuestra interpretación del Código Procesal Penal en el artículo 68, litera A. Fundado es fiable. Y claro, nos lleva a temas bastante complejos y polémicos, e inclusive podríamos hacer derecho comparado, ¿no? La declaración de un colaborador eficaz o aspirante colaborador eficaz, creo que para todos estamos claros de que es válida. O sea, nadie discute su validez. O sea, no vamos a entrar en debates que eso vulnera, ¿no?, el derecho de defensa, porque realmente es legal, es válido porque está amparado en una legalidad. El código permite en sus modificatorias, ¿no?, del proceso de colaboración eficaz, que esos elementos puedan utilizarse en la solicitud de medidas cautelares. Así está la norma. Si lo permite, es legal y es válido. No podemos cuestionar decir que es una prueba prohibida o ilícita, inconstitucional, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que ver no es la validez, sino lo que tenemos que ver es su fiabilidad. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos que algo sea no solamente válido, sino también fiable? Y acá viene el aspecto muy importante de la fiabilidad, que es la corroboración. Claro, algunos dicen, pero ¿cómo se puede corroborar algo en esta etapa? Si esta es una etapa no de juicio, así se dice, no, es una etapa de juicio, donde se va a discutir y va a haber un contradictorio, es decir, si hay un aspirante colaborador eficaz, la defensa poco puede hacer, primero, para solicitarle al fiscal que revele la identidad, además porque está prohibido, hay prohibiciones absolutas, además está amparado por una legislación, digamos, que es hermética. Usted no puede, inclusive si revela, podría incurrir o incurre en un delito. Ya, por ahí no va. O sea, por ahí ese camino, no transitamos por ese camino. O sea, usted no está cuestionando, no puede como abogado en una audiencia pedir tampoco que haya que se le cite, y aún así como con las reservas de su identidad, usted puede interrogarlo o contrainterrogarlo o que inclusive el fiscal le ofrezca la declaración completa, porque el fiscal lo que ofrece, de acuerdo, y también se lo permite la legislación, solamente es parte.
elementos de convicción, por eso se llama. ¿Qué es un elemento de convicción probatoria? El elemento de convicción es aquello que el fiscal considera relevante como indicio para sostener una apertura de proceso, en este caso con la disposición de investigación preparatoria, y también para la solicitud de una prisión preventiva. Entonces, son elementos. O sea, yo como fiscal, de una declaración de varias hojas, de muchas preguntas, yo considero relevante, tiene algo de subjetivo y objetivo. Subjetivo porque es un elemento de convicción, es mi convicción como fiscal. Entonces yo cojo la pregunta 15, la 20, las gloso, la 25, y donde en esas preguntas, a la respuesta del aspirante color eficaz, él ha señalado y ha sindicado que ocurrieron las cosas de una manera determinada. Entonces dice, tal fulano de tal le entregó dinero, yo lo vi o me lo contaron. La pregunta es, en esta etapa, si no se puede contrainterrogar, si no se puede conocer la identidad, y como no conozco la identidad, no puedo con mi defensa, con mi cliente, establecer lo que se llama conductas o motivos espurios. O sea, si yo sé que tal fulano de tal me está acusando, digo, oye, pero claro, él no va a hablar nunca bien de mi persona, porque esa persona ha tenido muchos juicios, antes nos hemos querellado, ¿qué va a hablar bien de mí? Siempre me ha atacado. En la boca de él siempre van a salir cosas malas de mí. Y más aún, que el aspirante de colaborador eficaz es lo que se llama una declaración sospechosa ya en su naturaleza intrínseca, porque aspira a conseguir un beneficio a cambio de su declaración. Entonces, todo eso nos llevaría a una sola pregunta. ¿Es fiable? Sí es válido, pero ¿es fiable? Sí es fiable en la medida, miren lo que voy a decir, en la medida de que el fiscal haya tenido la mayor objetividad. ¿Qué cosa es objetividad? Ser objetivo tiene varios elementos. Un elemento, algo es objetivo para diferenciar de lo subjetivo cuando es, primero, comunicable. O sea, cuando yo puedo comunicar algo es objetivo. Si yo le pregunto a ¿usted por qué ama a tal persona? Y usted me dice, no lo sé, son cosas mías. Entonces, no es comunicable, por lo tanto yo no sé cómo valorar eso, si usted realmente lo ama o no. Es comunicable, o sea, puede decirse con palabras. Número 2, es verificable. Se puede verificar. Yo no te voy a contar detalles, pero tú puedes verificar que siempre en mi cumpleaños, siempre todos los días me ha llevado el desayuno de la cama. Entonces verificamos que sí hay elementos que me hacen suponer, no hay certeza, ¿no? Porque también una persona puede simular todo eso, pero me hace suponer a mí que sí me ama. Entonces cuando hablamos de en este caso de la corroboración, cuando estamos hablando de la corroboración, no la confundamos con verificar algo. O sea, el proceso de verificación, cuando alguien verifica la existencia de algo, es una etapa que se desarrolla en el juicio oral, formalmente. ¿Qué cosa es corroborar? Yo creo que ahí viene el problema, es la confusión de terminologías, ¿no? Corroborar es dar mayor razones para creerle a alguien. Eso es todo. Es decir, entre dos versiones, entre la versión del fiscal y la versión de la defensa, el fiscal ha dado más razones objetivas que me hacen suponer a mí como juez que su versión, su hipótesis, su relato es más creíble, o sea, yo lo creo más que el relato de la defensa. Eso es corroborar. Pero, para responder a la pregunta, entonces, sí es fiable, pero acá viene el estándar. Habíamos dicho que el estándar sería de alta probabilidad o sospecha grave. Entonces la pregunta no es si es fiable o si es válido, si lo es, si ha seguido eso. En algunos casos no lo será, pues porque el fiscal, ni siquiera será objetivo. Es decir, no me comunica adecuadamente, no me explica adecuadamente por qué hay que creerle a ese testigo y tampoco me da elementos
hacia futuro para ser evaluados. Simplemente le creo porque le creo, ¿no? Como cuando le hacían preguntas a los filósofos medievales escolásticos, cuando le decían ante la pregunta ¿por qué creer en la existencia de Dios? Uno de ellos dijo, creo porque es absurdo. O sea, no necesito razones para creer en Dios. Entonces, pero en el mundo, claro, alguien dijo algo muy bonito, dijo, Dios es el único que puede juzgar sin pruebas, porque Él lo sabe todo. Entonces, pero los hombres no somos Dios, pues entonces necesitamos elementos de corroboración. El fiscal menos no es Dios ni nada, ni es un ángel, es un ser humano, y el juez tampoco. Entonces necesitamos elementos de corroboración. Estos elementos de corroboración son la capacidad de verificar algo. Si no me muestra elementos de corroboración, es válido, es también, yo diría, es fiable en la medida que ha seguido el procedimiento, el protocolo, ¿correcto? Ha sido obtenido mediante los protocolos, ha sido incorporado válidamente, también se incorporó válidamente y oportuno, ¿correcto? Con todo esto, sí, tiene fiabilidad, pero su fiabilidad para mí es baja. Y por lo tanto, como me están exigiendo una alta, yo no puedo ordenar una prisión preventiva. Esa es mi interpretación sobre este punto llamado de la fiabilidad. ¿Y cómo lo tenemos que vincular? Con lo que llamamos alta probabilidad o sospecha grave. Y ya hemos encontrado, por lo tanto, ahora sí, nuestro termómetro, cómo medir cuándo es alta y cuándo es baja. Mientras no tengamos claro esto, obviamente, ni vamos a reducir el abuso o el exceso en la dación de las prisiones preventivas, ni menos la defensa va a hacer lo que debe hacer, defender adecuadamente a sus clientes. Porque eso es lo que buscamos, mejorar también nuestra competencia como abogados y llegar hacia la excelencia. Porque eso es lo que debe aspirar los abogados, tener una excelente defensa. Ya si uno pierde, perderá por razones, como hemos llamado, que están fuera de su competencia. O sea, él no ha perdido por su trabajo mal hecho, sino ha perdido por las razones de repente que expresaba al comienzo de mi conferencia del día de hoy. Son razones ya sociológicas o razones institucionales de política criminal, como también podríamos referirnos, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva de género. La perspectiva de género tiene una incidencia en la actividad probatoria directa. La perspectiva de género es una posición interesante e importante que hay que entenderlo desde el punto de vista de que históricamente la mujer ha tenido una relación asimétrica con respecto al varón. Eso es real, eso es verdadero. Pero llevado al mundo del derecho es peligroso si es que no es bien utilizado. Me explico. Si la perspectiva de género nos dice que todo lo que diga una mujer frente a lo que diga un varón vale más o le creo más, hemos distorsionado el sentido de la perspectiva de género, porque le estamos otorgando ya un sentido de prueba legal, prueba tasada, y volvemos al sistema que habíamos combatido o tratado de superar, que es la prueba legal o prueba tasada. En la prueba legal o prueba tasada, las pruebas valían antes de su discusión. O sea, antes de su discusión sabíamos que valía más la prueba de un varón a la que de una mujer. Ahora habíamos invertido el orden. Entonces, creo que eso es fiable. Ahora, también hay que ver cuestiones de lo que llamamos credibilidad. También se pueden hacer estudios, trabajos en la audiencia de la credibilidad, del que declara. Básicamente credibilidad del perito, credibilidad también del testigo. Y que puede servir como elementos para desarrollar una mejor resolución con respecto a si es alta o baja el estándar. A ver, ¿qué es la credibilidad? La credibilidad son las razones para creerle a alguien. Lo que provenga de tu madre, si tu madre te dice que tal cosa, tú le crees más que lo que provenga de un extraño. Porque es alguien cercano a ti y tú confías. Ahora, el juez está ante un dilema, el juez no conoce las partes. Entonces, idealmente está a una distancia. Entonces, ¿cómo establecemos la credibilidad y cómo influye esto
influye mucho en la medida que la credibilidad del testigo hay que diferenciarla también de la credibilidad de su declaración. Son dos cosas también diferentes. La credibilidad del testigo tiene que ver, por ejemplo, con sus antecedentes, con su grado de instrucción. Está muy claro para la ciencia de la psicología que una persona puede mentir mejor si es más inteligente y si es más instruido. No siempre esta regla es absoluta, pero generalmente ocurre eso, ¿no? Tiene más mecanismos ¿cierto? Más recursos para poder construir una mentira. Además, una mentira, yo siempre digo esto, es como una pared. Los ladrillos de la pared, en la mentira, se construyen también con ladrillos de la verdad. O sea, las buenas mentiras tienen algo de verdad. Nunca una mentira que está construida solamente con hechos falsos, la gente se da cuenta. Las mejores mentiras tienen algo de cierto. Entonces, ¿dónde está la mentira? De repente en la exageración o de repente en la interpretación, que es otro tema, ¿no? Cómo interpretamos también esos hechos. Entonces, hay que ver que la credibilidad del testigo, un testigo que es aspirante de colaborador eficaz, ya de por sí la credibilidad es baja. ¿Por qué? Porque primero él aspira a obtener un beneficio y acá se aplica una regla de experiencia. Todo aquel que espera algo, conseguir algo, puede torcer su versión para acomodarlo a los intereses de lo que busca. Entonces yo no digo que no valga, sí vale, pero ya su credibilidad es baja. Ahora, si se trata de casos de prisión preventiva, la declaración de un menor es más complicado, ¿no? Porque también ahí luchamos contra un mito, que es que los niños no mienten. En esto hay bastante literatura y la conclusión sería esta. En realidad, el concepto de mentira o verdad es propio de los adultos, ¿ya? O sea, los niños no es que mientan en el sentido de un adulto, como lo interpreta, sino los niños pueden, lo que se llama, ser sugestionables, que es diferente. O sea, ser motivos de alguna sugestión. Y esto se trata de evitar a través de una declaración, por ejemplo, en cámara Gesell, donde se trata de establecer la menor sugestibilidad. ¿Cómo? Aislándolo, que declare frente a un profesional, en este caso competente como una psicóloga o psicólogo, que le va a orientar para que su declaración sea lo más espontánea. Pero, por ejemplo, ustedes en la vida profesional se encuentran con la declaración de la menor, es frente a una fiscal. Y anotan, y está ahí anotado en el acta de declaración de la menor o manifestación de la menor, que está presente o el padre o la madre. Padre y madre presente. Imagínense una niña de 4 años, padre ahí mirándola, un extraño adulto haciéndole preguntas y después usted ve que las preguntas son sugestivas. Como, a ver, loco, ¿cuántas veces te tocó? Entonces, yo no necesito en una audiencia de prisión preventiva hacer un interrogatorio del menor, porque además no lo corresponde, ¿no? Y con las reglas procesales, si ha sido en cámara Gesell, no se podría volver a repetir. Pero sí puedo hacer una valoración de la credibilidad de la menor y puedo decir que esa credibilidad de la menor está afectada por esos elementos externos, que no ha sido esa declaración prestada conforme el protocolo. Ahora, también puedo analizar otros aspectos. Todo esto es con respecto a la propia declaración, la formulación de las preguntas, el orden, y también en eso hay protocolos. Hay últimos protocolos muy importantes. El protocolo de Venecia es sobre la declaración de abuso sexual infantil, cómo se debe tomar una declaración. Entonces, no necesito esa opinión o argumento para descalificar, diciendo, pero en esta etapa no se pueden hacer análisis probatorios. Claro que se pueden hacer. No propiamente de un acto de prueba, porque no hay actos de prueba, pero sí son actos de aportación de hechos, y los actos de aportación de hechos sí se pueden discutir desde el punto de vista epistemológico, es decir, cómo se tomó conocimiento de eso.
Cuando hablo de epistemología me refiero, ¿cómo se tomó conocimiento? ¿Cómo el juez está conociendo eso? Está conociendo el juez a través de información. Pues esta información está mal elaborada. Entonces yo no le puedo dar toda la credibilidad que me están exigiendo o me exige el estándar. Entonces ya tenemos ahí dos elementos. Uno, fiabilidad, y completamos con credibilidad. Entonces puede haber la credibilidad con respecto también a la coherencia. Entonces la coherencia es otro elemento de la credibilidad. Entonces, coherencia de relato. El relato tiene que ser analizado desde el punto de vista de su coherencia interna. La coherencia interna tiene que ver con las respuestas unas con otras. Entonces decimos que un relato es incoherente con respecto a su propio mundo interno de las respuestas. Es decir, es como analizar una película. En una película usted ve que hay magos, hay personas que tienen poderes, ¿no? Una película de ciencia ficción, ¿no? Una película fantástica, ¿no? Esas novelas fantásticas, ¿no? De J. Rowling, ¿no? Como Harry Potter, El Señor de los Anillos, ¿no? De Tolkien, ¿no? O como Juego de Tronos. O sea, como en todas esas novelas encontramos un elemento fantasioso, pero es coherente. Porque usted encuentra que los dragones en su historia hay una coherencia, sí tienen coherencia en su existencia, ¿no? Inclusive acá podríamos utilizar lo que se llama el criterio de Anton Chekhov, que se llama el cuchillo o la navaja de Chekhov, o el arma de Chekhov, que se utiliza para analizar cuestiones de cine o de teatro, ¿no? Anton Chekhov decía que cuando en una escena nosotros colocamos un arma, es coherente si en algún momento de la película o de la obra la utilizamos. O sea, si usted coloca un arma, digamos que estamos en una escena, la primera escena de la película, y usted ve, nadie se ha percatado de repente ese detalle, ¿no? Porque están viendo los diálogos, ¿no? Los personajes que empiezan en la primera escena, pero detrás está colgado un fusil. Anton Chekhov decía, el autor por algo puso ese fusil ahí. Es para que más adelante alguien lo va a utilizar. Entonces eso le llamo la coherencia. Entonces lo que usted tiene que analizar como abogado y el juez tiene que analizar para establecer si es alta o baja, tiene que ver con si es coherente o no lo que está diciendo. Dentro de la propia historia, dentro del propio relato. Porque recuerde que no va a poder contrastar mucho porque ese relato con los otros elementos. Recuerde siempre en la etapa que estamos. Entonces, pero sí puedo contrastarlo con su propia declaración internamente, porque la tengo la declaración. Entonces digo, puedo hacer ver, porque de eso se trata la audiencia, le puedo hacer ver al juez algunos elementos. Mire, en la pregunta 5 dice esto, pero después en la pregunta 15 hay una incoherencia. Entonces comienzo a hacer notarle que los elementos de convicción no los descalifico. No digo esa declaración de la menor, porque esa sería la peor defensa, ¿no? Seguramente porque su madre le ha enseñado a decir eso. No. Sino lo que digo es, la pregunta 5 no es coherente con la pregunta 15. Y acá encontramos una contradicción interna muy grave por lo siguiente, ¿no? Y ahí empezamos nuestro argumento. Esa es una manera más técnica de ejercer una defensa en una audiencia de prisión preventiva. ¿Ok? Ahora, yo creo, salvo que haya alguna pregunta, para continuar con los otros estándares, ¿no? Muy bien. El otro estándar es el estándar del peligro procesal. El peligro procesal lo sabemos por el 268, literal C, y 269, 270, se refieren a dos extremos, ¿no? El peligro de fuga y el peligro de perturbación probatoria. En realidad, y lo decía Beccaria en El delito de las penas, libro de 1776, y lo decía Feuerbach en su Tratado de Derecho Penal 1801, que las únicas razones para la prisión o la cárcel, como se llamaba cárcel, deberían ser aquellas, número 1, donde la cárcel preventiva, o como le llamaban ellos, provisional, debería ser aplicada a personas
que existe el riesgo de que se escapen y que hagan imposible la sanción. Entonces hablamos del riesgo de la impunidad. O sea, es decir, las personas escapen, fuguen y que puedan ser imposibles castigarlas. Entonces estaríamos incumpliendo con una de las finalidades del proceso penal. La segunda es que tenga la capacidad de torcer la verdad, que es el otro fin del proceso, el torcer la realidad. ¿Cuál es el torcer la realidad? Es, por ejemplo, comprar un testigo, influir en un testigo, ocultar elementos o tergiversar la escena del crimen, directa o indirectamente, amenazar al juez, o sea, tener ese poder, ¿no? Esa capacidad. Entonces, esas serían las únicas razones. Todo lo anterior es el marco que nos va a permitir tomar una mejor decisión, pero históricamente el peligro procesal es la única razón válida para mandar detenida a una persona. ¿Cuál es el estado de la cuestión del peligro procesal? ¿Cuál es, cuando digo esto, qué cosa es lo que piensan actualmente los jueces supremos, de la Corte Suprema, sobre el peligro procesal? Se ha avanzado en establecer algunos elementos. En principio, yo creo que está bastante claro que el 269, referido al peligro de fuga, los elementos que aparecen ahí no son requisitos. O sea, entenderlo así es un grave error. El 269, los elementos que aparecen ahí, los numerales que aparecen ahí, por ejemplo, cuando se señala que no ha reparado el daño, que hay que tomar en cuenta la pertenencia o no a una organización criminal. O sea, no son reglas de prueba. A ver, ¿cuál es la diferencia? Una regla de prueba es un requisito probatorio, entonces debemos tomarlo como si fueran ítems de prueba. Entonces yo digo, el fiscal ha imputado que pertenece a la banda criminal tal, listo, check. No ha reparado el daño porque no se ha preocupado de las víctimas, check. Entonces, no es eso. ¿Qué cosas son los elementos que aparecen, los literales que aparecen en el 269? Son recomendaciones. Eso quiere decir que el juez puede tomar esas y otras más. No es un numerus clausus, no es un número cerrado, donde el juez solamente tiene que tomar esas y no otras. Número 2, tiene que entenderlas en forma global. Creo que en eso se ha avanzado ya. Y la Corte Suprema ha emitido últimamente también casaciones con respecto a, por ejemplo, un tema que era bastante controversial, que es el tema de los arraigos. Se había llegado a la falacia, pues es una falacia, de establecer que hay un arraigo de alta calidad y un arraigo de baja calidad. Como es algo objetivo, los arraigos, se entendía entonces que o lo tienes o no lo tienes. Porque dentro de esa manera de ver que eran reglas de prueba, esa mala comprensión de ver como reglas de prueba, el juez estaba en un dilema, equivocado, claro. Decía, si yo señalo en mi resolución que tiene arraigos, tengo que darle comparecencia restringida y no aprobar el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, el hecho de que alguien, vamos a llegar a esa conclusión, tenga arraigos, no significa que tenga el juez la obligación de ordenar su comparecencia restringida. Y tampoco lo contrario, ergo, el hecho de que no tenga arraigo no significa que hay que ordenar prisión preventiva. ¿Qué cosa es entonces el arraigo? El arraigo es un elemento de la valoración. Son razones, pues, objetivas que nos hagan suponer, recuerden que aquí no hay alta probabilidad, sino razonabilidad, que nos hagan suponer razonablemente que una persona tiene menos motivos para irse. Eso es, para mí, una
cuestión de riesgo. Y como toda cuestión de riesgo también tiene que ver con el cálculo de probabilidades. El cálculo de probabilidades es muy complejo. Son operaciones muy complejas. Por ejemplo, cuando usted contrata un seguro, el seguro está en función del cálculo de probabilidades. Los seguros de vehículos en el Perú son muy caros. ¿Por qué? Porque hay mucha probabilidad de un accidente de tránsito. Entonces, vamos a decirlo. Si una persona vive en un asentamiento humano y vive en la casa de sus primos, le es más difícil obtener documentos que prueben su domicilio. Entonces, establecer un tema de arraigo con función a la propiedad, es decir, que yo presento la escritura pública, ¿no? El registro, digamos, en SUNAR, es también establecer una iniquidad, una discriminación per se, y que demostraría que a la cárcel van más bien las personas de menos recursos y no las personas que puedan demostrar sus propiedades. O sea, el hecho de que yo tenga vehículos o el hecho de que tenga hijos no significa que no me puedo fugar. ¿Okay? Eso debe quedar bastante claro. Lo que el juez no puede hacer suposiciones. Lo que él tiene que hacer es un cálculo de probabilidades en el caso del peligro procesal, que debe estar unido al elemento anterior. Esa es mi tesis. Es decir, el cálculo de probabilidades tiene que estar unido al elemento anterior. ¿Por qué? Porque todos hemos escuchado, hemos leído que siempre se dijo que los elementos de la prisión preventiva, los tres elementos, son copulativos. Y como copulativos entendemos que están de la mano, están juntos. La cópula es eso, algo que esté junto. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo creo? Cuando una persona se siente inocente, se va de viaje. Cuando una persona se siente culpable, se fuga. Claro, si usted se siente inocente, por más que tenga una investigación, o sea, lo han denunciado, su vecino lo ha denunciado, que su vecino de repente tiene problemas con usted, le tiene cólera, y lo denuncia por usurpación, invasión de su terreno, amenaza, hasta tentativa de homicidio, porque un día dice que lo miró mal y con su mirada lo mata. Bueno, usted tiene un dinerito por la gratis y dice, ¿sabe qué? Por eso, a fin de mes me voy acá, no sé, me ha dado la gana de irme pues acá a Bolivia a pasear. ¿Alguien puede decir que se está fugando? ¿No? Entonces, desde mi comprensión, el peligro procesal tiene que ver una vinculación directa con digamos, la posibilidad de ser condenado. Ese es lo real. Es decir, cuando usted tenga una posibilidad cercana a ser condenado, es decir, cuando ya lo han atrapado, porque ya hay muchas pruebas en su contra, es muy probable que aunque tenga familia, tenga todo, usted va a intentar escaparse. Y además es algo natural del ser humano. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con lo que hablamos al comienzo, las configuraciones sociológicas. A ver, en una sociedad basada en tradiciones de los valores, o que alguien pertenezca a un grupo religioso o político basado en valores, y estos valores son, por ejemplo, el honor, nadie se fugaría, porque yo estimo que mi valor, mi familia, no puede ser mancillada con mi fuga, porque yo voy a manchar a toda mi familia. Y por lo tanto, en una sociedad donde la gente tenga ese tipo de valoración social, no lo haría. Pero en una sociedad donde eso poco importa, ¿no? Lo importante es cómo me aprovecho, cómo me fugo, cómo burlo a la ley. Realmente la interpretación correcta para mí es la carga probatoria. Es decir, la gente se escapa cuando siente que ya tiene muchas pruebas y no quiere asumir sus consecuencias. Porque lo correcto sería que vaya a una terminación anticipada, a una confesión sincera, a una colaboración. Sí, el delito es claro, pero generalmente la imputación son de delitos graves, ¿no? O sea, digamos que el delito es una referencia, sí, por ejemplo, ¿no? Si me imputan a mí robo agravado seguido de muerte, cadena perpetua.
correcto, pero la imputación en sí misma, claro, estamos hablando de mi persona, de repente no es lo más correcto, ¿no? Porque yo estoy valorándolo como un profesor, entonces yo tengo más herramientas. Entonces yo llego, ¿no? A una persona sin muchas herramientas intelectuales se puede asustar mucho, puede caer en pánico, ¿no? Es decir, llega una denuncia y se puede caer de espaldas y tener miedo, aunque no sea culpable, y puede tratar de esconderse, aunque no sea culpable, pero de repente ahora es más difícil porque tiene internet, puede googlear y puede entender algo, ¿no? Escuchar un video en YouTube, ¿no? Y decir, bueno, en verdad, me asusté al comienzo, pero lo he pensado mejor y ahora estoy más tranquilo. Es como una noticia de una enfermedad. Al comienzo de repente le impacta, pero pasa los días y usted ya lo analiza mejor, hace costos-beneficios. Dice, a mí me va a hacer más costo. Además, las fugas cuestan. ¿No es cierto? Andar escondido tiene un costo, ¿no? O sea, cualquiera, ¿no? Si su cliente es pobre y dicen, el fiscal está sosteniendo un peligro de fuga, y digo, ¿con qué plata se va a fugar mi cliente, no? Si apenas puede pagarme a mí, ¿no? Entonces, aquí va a estar fugando. Fugarse hay que tener medios, personas que te ayuden, ¿no es cierto? Tener ahorros para sostenerte, ¿no? Y sobornar de repente a alguien para que no te esté echando el dedo, como se dice, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con la imputación, sí, claro que sí, pero tiene que ver con la imputación vinculada a la carga probatoria. Eso es lo que yo entiendo en el tema del peligro de fuga. Todos los otros elementos sí concurren, son elementos importantes, ¿no? Los antecedentes de la persona, su conducta procesal. Es obvio, ¿no? Pero no podemos hacer argumentos justificatorios. Por ejemplo, volvamos al comienzo de mi conferencia. Si él ya tomó la decisión, en un microsegundo, dice, no, me están trayendo yo no voy a manchar mi pluma como juez y darle comparecencia a un presunto violador. Él ya decidió, o sea, ni vio ni el nombre, vio el delito, dice, no, esta es prisión. Entonces, él va a tratar de justificar su decisión acomodando todo. Por ejemplo, usted por más que le presente todos los arraigos, él va a encontrar, bueno, puede tener los arraigos, pero el delito es grave, lo que dice usted. Entonces, como el delito es grave, él va a querer fugar. Muy bien, esa suposición no es válida, porque es eso, una suposición. Y el juez no tiene que dar suposiciones, sino tiene que dar justificaciones. Y la justificación es dar razones. ¿Por qué él cree eso? Claro, pero por eso estamos aquí. Yo creo, no me creo que sea una voz en el desierto. Yo creo que desde hace un tiempo que estoy desarrollando este tema, he encontrado mucha gente que piensa igual y que ha escrito cosas igual y estamos formando, digamos, lo que se llama una corriente de opinión, porque creo que es una lucha, no contra las personas. Yo no estoy luchando contra un fiscal que se llame tal o contra un juez que se llame tal. Yo estoy luchando por creo como muchos, porque se validen principios y valores en los cuales creo yo. Por eso lucho, ¿no? Porque esos valores y principios tengan validez en nuestro país, porque creo que así se tiene que construir una sociedad mejor. El que no crea eso, luchamos, discutimos, pero dentro de eso no es algo personal, es un ámbito de discusiones, de posiciones doctrinarias. Es eso, son posiciones doctrinarias y lucha también de posiciones ideológicas. Creo que ahí se ubica el tema, ¿no? ¿Correcto? Ahora, con respecto a la perturbación probatoria, que sería el otro extremo, y también la Corte Suprema ha sido muy clara al respecto, ¿no? Muy clara al respecto, ¿no? A veces, como dice, no te agarran por un lado, te agarran por el otro, ¿no? Hay una casación que me llamó mucho la atención, donde ocurría esa situación, ¿no? Él alegaba de que no se puede entender, ¿no es cierto?, justamente los continuos viajes como elemento de presunción de la peligro de fuga. Pero si los viajes están vinculados a supuestas comunicaciones, se ha viajado, pero también simultáneamente se ha estado comunicando con sus coprocesados y el fiscal ha presentado esas comunicaciones, decían, sí, pero puede ser perturbación probatoria, están poniéndose de acuerdo.
¿no? Porque ambos son independientes. O sea, es decir, si no tienes peligro de fuga, puede ser que también el juez encuentre que hay un peligro de perturbación probatoria, ¿no? Y no son copulativos en este caso. O sea, no tienen que estar los dos juntos, o sea, simultáneamente, el juez justificar la existencia de ambos. Podría ser simplemente que exista perturbación probatoria. Pasa lo mismo. Para la perturbación probatoria, tiene que el juez no hacer suposiciones. Tiene que basarse en hechos objetivos para hacer su valoración subjetiva. Porque, como hemos visto, es una valoración principalmente subjetiva, porque va a valorar riesgo, va a hacer una predicción. Y esa predicción no puede ser en base a suposiciones, sino sobre hechos concretos. Por ejemplo, la perturbación probatoria tiene dos ítems, ¿no? Dos ítems o dos subtemas. Uno de ellos sería la perturbación, en este caso, de las fuentes de prueba, de los testigos, los peritos. Tendrían que acreditarse que se han amenazado peritos o que puede amenazarlos. O sea, también hay en el riesgo se analiza también peligro. O sea, Ahora, este peligro no es basado en una simple posibilidad, sino en probabilidad. O sea, la diferencia entre posibilidad y probabilidad es no solamente de grado, sino en la naturaleza misma. La posibilidad es algo que puede ocurrir sí o no. ¿Es posible o no es posible? En cambio, o sea, ahí es binario, sí o no, negativo o positivo, blanco o negro. Y en cambio, la probabilidad es siempre una inferencia inductiva. Es eso, el razonamiento de probabilidad son inferencias inductivas porque se basan en porcentajes, digamos, de lo que es probable. Yo puedo decir una alta probabilidad de que esto vaya a pasar. Si usted todos los días come carne y come churrascos, un filete, yo puedo decir que es probable, con una estadística, que a usted le dé un tema coronario, obstrucción digamos, los conductos coronarios, porque ha consumido demasiada urea, demasiadas carnes rojas. Puedo decir que si una persona fuma todos los días, probablemente, no posiblemente, sino probablemente le dé un cáncer al pulmón. Pero hay gente que ha fumado toda su vida y nunca le dio cáncer. Entonces, la probabilidad, en el caso de la perturbación probatoria, tiene que darse sobre hechos concretos, no sobre supuestos, no sobre suposiciones. O sea, es decir, concretamente, vamos a poner este supuesto. ¿De qué manera se puede perturbar los medios de prueba si ya los testigos ya declararon? O sea, ya hay una declaración. O sea, ¿va a hacerles cambiar su versión? Si sabemos que la Corte Suprema ha dicho que las versiones, cuando se llama la retractación, ya no influyen en la decisión, porque el juez puede tomarle como válida la primera y no la segunda. Ahora, puede perturbar ya no los medios de prueba, sino el objeto de prueba, es decir, la escena del crimen, si ahí ya se perennizó. Entonces, ¿de qué vale ese argumento de que porque tiene poder, porque tiene plata, porque es millonario, o porque vive en tal lugar, o porque lo conoce al otro? Ahora, es muy peligroso hablar en el caso de las declaraciones de los coimputados. ¿Por qué? Los coimputados tienen el derecho no de mentir, pero sí tienen el derecho de guardar silencio. Y tienen el derecho, o la prohibición existe, de la no autoincriminación. Eso quiere decir que la declaración de un coimputado o de la declaración de un acusado es un medio de defensa, no es un medio de prueba. Y que sí, lo que se discute mucho, yo creo con razón, es que cuando una persona declara siendo imputado, sí puede ser utilizado sus errores o sus contradicciones, o si es confesión, obviamente la confesión se puede utilizar en su contra por una propia decisión. Él ha confesado porque él ha decidido para obtener un beneficio de reducción de pena. Pero un error, o sea que él declaró algo
y se equivocó y después el fiscal dice, pero él ha aceptado su responsabilidad. ¿En qué momento aceptó su responsabilidad? Porque la pregunta es sí, pero él está corrigiendo. Se equivocó, no quiso decir eso. Es riesgoso sostener la perturbación probatoria sobre que determinados coimputados se han puesto de acuerdo, uno de ellos es el cabecilla y va a influir en el otro, si es que ya están detenidos, si están separados. Eso es difícil, claro, habría que justificar eso, cada caso es particular, ¿no? Finalmente, para concluir, está el último estándar que llamaríamos el estándar de motivación. ¿Cuál es el estándar de la motivación? Sobre esto tenemos que remitirnos al 2713. El 2713 del Código Procesal Penal señala que el estándar de motivación es un auto especialmente motivado. Así lo dice. No dice que sea un auto suficientemente motivado, ni tampoco dice que sea un auto de una motivación cualificada, que son los términos que utiliza la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, sino es muy claro. Dice auto especialmente motivado. ¿Qué es un auto especialmente motivado? Primero hablemos de lo que es un auto ordinariamente motivado. Todos los autos o las resoluciones judiciales tienen que estar motivadas porque hay una exigencia constitucional. Además es una garantía. Porque yo no puedo ser afectado en un derecho si no sé las razones. Además, ¿cómo podría apelar? O sea, me recortaría mi derecho de defensa porque no podría interponer un recurso impugnatorio, porque yo solamente puedo impugnar lo que puedo entender. Y si no me han explicado, ¿cómo podría? Entonces, por todo esto, todos los autos y resoluciones tienen que ser motivados. Pero acá estamos hablando de tipos de motivación, grados de motivación. Entonces, el grado de motivación que nos exige el nuevo código es especialmente motivado. Bien, lo ordinariamente motivado desde mi perspectiva es aquello que resuelve cuestiones cotidianas, ordinarias, donde no están en juego bienes jurídicos valiosos, como es la libertad. Entonces, ordinario es devuelva un vehículo, entregue una caución, cosas de ese tipo, ¿no? Donde los bienes jurídicos que están en juego no son tan valiosos como la libertad, como sí lo es el auto de prisión preventiva. ¿Cuál es mi interpretación? Mi interpretación que un auto especialmente motivado se refiere, el legislador así lo pensó, es aquellos autos que tienen vinculación con la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es el estándar de motivación. Y las resoluciones también de la Corte Interamericana que se han interpretado la Convención en los siguientes términos. Número 1, que la prisión preventiva es excepcional. Número 2, que no es un adelanto de pena. Número 3, que solamente está justificado en casos de peligro procesal y perturbación probatoria. Número 4, es accesoria, provisional y además proporcionada. ¿Qué significa accesoria? Accesoria a los fines del proceso. Provisional, que no se puede otorgar sin haber justificado debidamente el plazo, porque tan importante también es como el otorgamiento, el plazo. Y finalmente, proporcional, que no exista alguna medida alternativa. Ahora se discute mucho el tema de los grilletes electrónicos, ¿no? Entonces, ese es el estándar entonces que debe exigirse. Los jueces tienen que hacer lo que se llama, los jueces son jueces constitucionales, los jueces penales también son jueces constitucionales y tienen que hacer un control de convencionalidad. Es decir, al momento de emitir su resolución tienen que controlarla, que esté conforme los estándares que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, esto es lo que les traje el día de hoy, espero que sea útil en su trabajo, hay que entenderlo. Y concluyo con esto como una lucha de principios. Acá no defendemos delincuentes, defendemos los principios que sostenemos,
que la libertad y la persona humana es, de acuerdo a nuestra Constitución, desde el 79 y 93, lo vuelvo a repetir, vean otras constituciones, empiezan con el capítulo de la organización del Estado. Nosotros no empezamos con la organización del Estado, empezamos con la persona humana. Y la persona humana tiene dignidad. Y se afecta a la dignidad de una persona, y eso no nos hemos percatado, porque la prisión afecta no solamente el tiempo de una persona, de vida, le recorta su vida, sino su dignidad, porque la estigmatiza. Porque no es una medida cautelar cualquiera, no es homologable el proceso civil. El proceso civil, los que litigan en civil saben que existe lo que se llama la contracautela. O sea, yo pido un embargo, me piden contracautela. Es decir, si producto del embargo que el juez otorga hay un perjuicio, se puede compensar con la contracautela otorgada. La pregunta es, si después de 18 meses, 36 meses, llega a la conclusión el juez de que no hay prueba suficiente y lo absuelve, ¿quién le devuelve los 3 años de prisión? No hay ninguna forma, no hay manera, ni la indemnización, porque inclusive los procesos de indemnización contra resoluciones judiciales son muy complejos de ganar. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto para mejorar el sistema judicial. Muchas gracias.